Bienvenido, bienvenida un día más a Historias Históricas. Hoy vamos a hablar en concreto sobre Stalin, Churchill y Hitler, tres personas icónicas y con gran importancia en el conflicto armado de la Segunda Guerra Mundial. Pero no nos vamos a centrar en esas fechas, sino que vamos a regresar a la Primera Guerra Mundial y vamos a ver dónde estaba cada una de estas figuras tan reconocidas. Y es que en el año 1914 Hitler era un don nadie marginado, Stalin un revolucionario con andanzas terroristas y habilidad para la fuga, y Churchill un político con probada pericia militar, pero el estallido de la Primera Guerra Mundial iba a cambiar sus vidas para siempre. Empezamos por Hitler. Hitler, en la guerra, para él era un regalo del cielo. Dentro de su biografía esto se menciona varias veces, ya que era una persona la cual no tenía un porqué, una razón por la que vivir. Era un fracasado aspirante artista de 25 años que se acababa de mudar a Múnich. Vivía de pintar postales, componía poesías falsas y malas, y era un hombre gris y solitario. Cuando estalló la guerra, se dio prisa en cambiar esta triste perspectiva y se alistó de voluntario el 5 de agosto. Lo destinaron en el regimiento List, formado por reclutas novatos como él. Y el 29 de octubre su batallón pasó de 3.600 a 611 hombres en una terrible primera prueba de fuego en Bélgica. Pero a Adolf lo acompañó una baraca que no lo abandonó después de cuando, siendo Führer, sobrevivió a varios atentados. Entonces Hitler era un correo con grado de cabo, un destino que le libraba de padecer del barro de las trincheras y le permitía leer y pintar. Por eso sobrevivió a este conflicto armado, ya que su única labor era enviar correo, transmitir mensajes, no estar disparando en las trincheras. Este cabo, Hitler, era un tipo raro que no recibía cartas de nadie ni paquetes, era taciturno y no soportaba las bromas, no fumaba ni bebía, ni visitaba los burdeles, era callado, extravagante pero cumplidor. En diciembre del año 1914 le concedieron la Cruz de Hierro de segunda clase, un raro honor que recibiera unos 4 correos de 60, y en 1918 le dieron la Cruz de Hierro de primera clase, ya que cómo la consiguió es un poco, teorías, pero se suele estimar que la consiguió siendo un absoluto pelota. Sí es cierto que lo hirieron levemente en una pierna, que demostró una frialdad absoluta respecto al sufrimiento ajeno y que fue víctima del gas mostaza en el frente meridional, donde perdió parte de la visión, o sea, tuvo una ceguera temporal. Y eso básicamente fue lo que generó a Hitler, esa dependencia. Una vez cuando terminó la Primera Guerra Mundial, Hitler se encontraba solo, fue cuando empezó a coger esos ideales que también había empezado a conocer dentro de la Primera Guerra Mundial, y fue cuando empezó a generar todo ese odio, todo ese querer de cambio después de haber perdido la Primera Guerra Mundial Alemania. Pasamos a Stalin. Stalin estaba en Siberia, en la helada y sombría Kureika, una población de 67 aldeanos apiñados en 8 cabañas siberianas del Círculo Polar Ártico. Estaba confinado Joseph Vissarionovich Stalin. Cuando se desató la guerra tenía 37 años, una temible experiencia como saboteador y atracador de bancos, y estaba comprometido en el proyecto de la revolución capitaneada por Lenin. En 1914 no vivía su mejor momento, se sentía irrelevante, olvidado, frustrado y prometido en matrimonio a una adolescente de 13 años a la que había dejado embarazada, en medio de la nada. No era feliz. Stalin era un revolucionario con andanzas terroristas, pedía dinero para programar una nueva fuga de la remota Siberia, de la que ya había escapado en 5 ocasiones. Esta vez lo rescató la guerra y escapó, así también del matrimonio con Lidia, con la que tuvo otro hijo. El primero murió al nacer y en 1917 y a quien jamás prestó atención, es decir, era una persona solitaria. En 1916 fue reclutado para la guerra. Las cosas pintaban tan mal para la Rusia zarista que se echó mano incluso de los deportados. Stalin, que era inútil para el servicio porque tenía el brazo izquierdo más corto que el derecho, hizo trampa para ser incluido entre los reclutados. Así consiguió que lo trasladaran a la civilizada Krasnoyarsk. Allí lo declararon como no apto para la guerra y pasó a ser un desterrado en Nachinsk, donde se enteró de la abdicación del zar Nicolás II el 2 de marzo de 1917. El 7 de marzo las cárceles se abrieron y los reclusos liberados tomaron el tren de camino a San Petersburgo, que ahora se llamaba Petrogrado,
y allí pasó días de enorme actividad dedicado al periódico Pravda, al Comité Central, inmerso en la sublevación de la ciudad y el asalto al Palacio del Invierno. En octubre, aunque él no empuñó armas, en esa época Stalin se convirtió en un hombre de confianza de Lenin, muy capaz, muy organizador, y se afirma en varios libros que después de afianzarse en el poder se convirtió en un líder supremo y se encargó de liquidar a la mayoría de los camaradas que lucharon con él para proclamar esa revolución. Y eso fue lo que hizo Stalin durante la Primera Guerra Mundial. La verdad es que no tuvo gran relación con todas estas potencias dentro de Europa, pero sí vimos cómo pues empezaba a generar ese líder tan frustrado dentro de Siberia. Y luego, por último, tenemos a Churchill, que era un estratega. Winston Churchill, en la declaración de la guerra, le pilló jugando al bridge, pero desde luego no fue ninguna sorpresa para él. Desde el asesinato del archiduque Francisco Fernando, Churchill, que era el primer lord del almirantazgo y tenía la responsabilidad de la mejor armada del mundo, había tomado medidas por su cuenta. Adivinó que Gran Bretaña acabaría metida en el conflicto y su decisión unilateral de movilizar a la tropa cuando todavía la paz parecía posible había otorgado a los británicos una ventaja estratégica indudable. También tuvo otra idea genial. Quiso emular a Aníbal, el cartaginés que puso contra las cuerdas a Roma, ayudado por elefantes, y sin contar con el gobierno destinó una cuantiosa partida presupuestaria a la construcción del prototipo de un elefante mecánico. Aquella idea se hizo realidad en noviembre de 1917 con la espectacular aparición de la batalla de Cambria de unos extraños vehículos que habían llegado al continente camuflados como tanques de agua. Con ese nombre se quedó un arma revolucionaria en la guerra, el tanque. Pero no todos fueron aciertos para Churchill. El hábil político sufrió con la terrible derrota de Galípoli, uno de los grandes revesas de su carrera, y el inglés fue uno de los que alentaron al intento de la toma del estrecho de Dardanelos frente a los turcos. La fallida operación que acabó en la batalla de Galípoli y le costó la vida a 250.000 hombres quedó fuera del gabinete, y aunque le dieron un cargo honorífico pasó 20 meses de abatimiento hasta que en noviembre de 1915 dimitió y se fue al frente. En enero de 1916 el teniente coronel Churchill se hizo cargo del 6º batallón de fusileros escoceses en Flandes y llegó con un buen equipaje, con brandy, puros e incluso con una bañera portátil. Enseguida se ganó a sus hombres. Su experiencia en el fango de Flandes duró 6 meses, en los que infundió a sus tropas coraje y disciplina, pero no se vio inmerso en ninguna operación importante. Y a finales de mayo regresó a Inglaterra para hacer frente a la comisión que investigaba el fiasco de los Dardanelos. En mayo de 1917 la comisión lo exculpó. Entonces el panorama era muy distinto. Los Estados Unidos se habían sumado a la contienda y David Lloyd George encabezaba un gobierno de coalición que nombró a Churchill ministro de municiones. La noche del armisticio de 1918 lo celebró cenando en Downing Street con el primer ministro. Y estos tres ídolos y líderes fueron los que lucharon contra las potencias del eje. Franklin Roosevelt, probablemente estaréis preguntando qué estaba haciendo este señor, ¿no? Porque Estados Unidos también tuvo gran importancia en este conflicto armado. Pues Roosevelt era abogado de 32 años, era secretario adjunto de la Marina de los Estados Unidos, y al comienzo de la Primera Guerra Mundial su papel en el fortalecimiento del cuerpo fue tan destacado que le sirvió para convertirse en el máximo responsable de la Marina en cuanto a Estados Unidos. Entró en la guerra, lo hizo bien, logró fondos y apostó por los submarinos. En 1918 estuvo en Inglaterra y departió por primera vez con Winston Churchill. Y así la guerra les unió a todos, tanto a Winston Churchill como Franklin Roosevelt como Joseph Stalin en la conferencia de Yalta, al final de la Segunda Guerra Mundial. La verdad es que esto es muy interesante, ya que ves de las raíces de dónde viene cada persona, hasta estar presos en Siberia, tener problemas, estar juzgados por posibles conflictos armados, a llegar a ser líderes de unas potencias que tuvieron que combatir a una de las mayores guerras conocidas en la historia. Si te ha parecido interesante este vídeo, me ayudarías un montón si me apoyas con un pedazo de like, y espero que te haya gustado. Mandarte un fuerte abrazo, suscríbete para no perderte los próximos y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y adiós.